Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre José Ribes, párroco de Massamagrell, Archidiócesis de Valencia. En el programa anterior nos quedamos comentando las duras palabras que Jesús dirigió a los fariseos y a los escribas que estaban presentes en casa de aquel fariseo que le había invitado a su casa y le había rogado que se quedara a comer. Recordemos que tanto los fariseos como los escribas ejercían una gran influencia en el pueblo de Israel. Tenían un papel muy importante en la vida de piedad. Ellos debían ayudar a la gente a vivir su vida según la voluntad de Dios que estaba expresada en la ley de Moisés, pero no realizaban esa misión de la manera correcta, hasta el punto de que ellos se preocupaban más de sí mismos que en realidad de lo que debían enseñar. Y por eso Jesús les va a criticar, entre otras actitudes, su hipocresía. Por tanto, eran personas influyentes en el pueblo, en la vida religiosa de la gente. Y por eso Jesús, en ese discurso que él va a tener con los fariseos y los escribas, va a realizar una crítica bastante dura tanto a los fariseos como a los escribas, donde les va a señalar, el gran pecado que ellos estaban cometiendo, que es su hipocresía. Decíamos en el último programa cómo fruto, de esta dura crítica de Jesús, tanto unos como otros, tanto los fariseos como los escribas, empiezan ya a tomar la decisión de acabar con él. Y así es donde nos quedamos en el programa último. Después de haber comentado el evangelista este episodio de Jesús con los fariseos y los escribas, el evangelista va a continuar haciendo referencia al interés que la multitud tenía por ver y escuchar a Jesús. Frente a los fariseos y a los escribas que mantienen con Jesús una actitud, de ataque, de crítica, el evangelista quiere subrayar cómo, sin embargo, la gente tenía una actitud totalmente diferente frente a Jesús. El evangelista va a mencionar ahora cómo miles de personas entusiastas de escuchar a Jesús se agolpaban con ese deseo de estar muy cerca del Maestro. Y así, con estas palabras, comienza el evangelista este texto que vamos a leer y a comentar. Nos dice: miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Esto es lo que el evangelista quiere destacar. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Por tanto, la atención ahora va dirigida a los discípulos. Y vamos ahora a leer y a escuchar y comentar estas palabras que Jesús va a dirigir a sus discípulos con el objetivo, con el fin de que ellos no caigan en las mismas tentaciones que han caído tanto los fariseos como los escribas. Vamos a escuchar este texto y a comentarlo porque es interesante. Y también nos viene bien a nosotros para que también
podamos sacar, digamos, la enseñanza que Jesús quiere que sus discípulos tengamos claro en nuestra vida. Leemos el texto. Lo que Jesús dice a los discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. Una de las acusaciones más fuertes que hizo Jesús a los fariseos, y que él quiere a toda costa que sus discípulos eviten, es caer en la misma tentación de los fariseos, y es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía consiste en querer aparentar lo que uno no es. Esto es, presumir de lo que uno no es o no tiene, llegando uno incluso a la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y este peligro debe evitarlo el discípulo de Jesús, teniendo en cuenta que esto es muy peligroso, porque, como Jesús nos va a decir, basta un poco de levadura para fermentar gran cantidad de masa. Y si esto lo aplicamos, digamos, a la hipocresía, basta un poco de hipocresía para corromper toda la conducta de la persona. Además, ¿de qué sirve vivir hipócritamente si el deseo de fingir, si el deseo de ocultar está condenado al fracaso? Porque, como bien dice Jesús, todo terminará descubriéndose y todo terminará sabiéndose. Hay que decir al respecto que estas palabras comprenden un doble significado. No solo se refiere a que nadie puede ocultarse ante el juicio definitivo de Dios, porque Dios lo sabe todo, y a Él nadie se le escapa, sino que también esto mismo puede entenderse en un sentido sapiencial, es decir, de experiencia diaria, pues como decimos nosotros en el lenguaje de cada día, más pronto o más tarde la verdad termina sabiéndose. Entonces, ¿de qué sirve vivir, digamos, en esa hipocresía si al final, a través de la vida misma, a través de los mismos hechos, a través de la misma conducta, aparece lo que somos? No lo que decimos, sino lo que realmente somos. Jesús nos lo ha dicho, incluso todo lo que se diga bien de noche, bien a escondidas, no servirá de nada decirlo de esta manera, pues más pronto o más tarde se va a saber. En definitiva, este primer aviso que Jesús hace a sus discípulos les anima a ser honestos, a ser sinceros, no como los fariseos. ¿Por qué? Porque al final la falsedad, el disimulo, el ocultamiento o la mentira están condenados al fracaso, porque más pronto o más tarde todo se sabe. Luego es el primer aviso que Jesús hace a sus discípulos, para que no caigan en la tentación de la hipocresía como caían los fariseos. Si este primer aviso de Jesús iba dirigido a sus discípulos para que no cayeran en la tentación de la hipocresía, por el miedo a ser sinceros, por si eso podía traer problemas de ser señalados con el dedo, el segundo aviso de Jesús se dirige a la segunda tentación, que consiste en que el discípulo ceda ante la persecución y ante la amenaza que suponga el ser fiel a Jesús, porque todo eso suponga un peligro para sí mismo, para su propia vida. Y la primera tentación ha sido la hipocresía. La segunda tentación, pues digamos, ceder ante, digamos, la presión, ante las amenazas, ante las dificultades, por ser coherentes viviendo el seguimiento a Jesús. Y
En este sentido vamos a escuchar ahora las siguientes palabras de Jesús. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer nada más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Está claro lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Y es que el discípulo de Jesús ha de ser coherente con su fe. Y ante las dificultades más duras que puede sufrir, debe permanecer en la constancia, en la fidelidad. Si el discípulo de Jesús es capaz de permanecer fiel hasta el final, experimentará que Dios le sostiene. Porque si Dios, como dice Jesús, no se olvida de los pajarillos, y si sabe cuántos son los cabellos de la cabeza, cuánto más cuidado tendrá Dios de los discípulos de su Hijo, que valen mucho más. Por eso hay que echar fuera todo temor. Y que Jesús está hablando claramente a los discípulos, digamos, de estas 2 tentaciones que puede tener aquel que quiera seguirle. Recordemos que todas estas palabras de Jesús están dichas caminando él a Jerusalén. Decíamos que el Evangelio de Lucas, a partir de un momento determinado que ya vimos, como él va a desarrollar en esa subida de Jesús a Jerusalén unos 4 pasos donde el evangelista va a presentarnos una serie de discursos dichos por Jesús a sus discípulos. Y en esta primera parte de este viaje a Jerusalén encontramos, entre otras cosas, estas palabras donde Jesús va invitando a sus discípulos a ser coherentes con su fe, a ser transparentes en el seguimiento al Maestro y en ser firmes y constantes hasta el final. Continúa Jesús diciendo: os digo pues, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Aquí tenemos también una palabra interesante de Jesús. Ser fieles a Jesús es la respuesta de la fidelidad de Dios a nosotros mismos. El primero que es fiel a nosotros es Él. Nuestra fidelidad ha de ser respuesta al que es fiel a nosotros mismos. Y Jesús nos está indicando también esto mismo, de que si somos fieles declarándonos por Él delante de los hombres, tendremos como recompensa que el día de mañana el Hijo del Hombre, delante de su Padre, en el juicio final, también se declare en favor de nosotros. Y por el contrario, como dice Él, si alguien lo niega, también Él lo negará. Después de todo lo dicho, sorprende que el segundo dicho de Jesús considere que si puede ser perdonable hablar contra Él, no va a ser así cuando uno actúe contra el Espíritu Santo. Y las palabras de Jesús son las siguientes: todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Aquí, ante estas palabras, podemos preguntarnos: ¿por qué todos los pecados se podrán perdonar, pero no el pecado contra el Espíritu? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es una ofensa al Espíritu que reside en Jesús.
es no reconocer que Jesús es el enviado de Dios. Ahí está, digamos, el pecado contra el Espíritu. El pecado contra el Espíritu es una ofensa al Espíritu, que es el que vive en Jesús, el que lo guía y el que lo va conduciendo. Negar al Espíritu es negar que Jesús está actuando en nombre de Dios y que Él es el enviado de Dios. Por eso Jesús nos dice en estas palabras que todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu no se le perdonará. Ahí se puede englobar a quien no sea fiel a Jesús en su seguimiento, pero también a aquellos que se resisten a creer en Él porque lo calificaban de blasfemo o endemoniado, como era el caso de los fariseos y de los escribas. A continuación Jesús nos dice estas palabras que son las siguientes, dirigidas a sus discípulos. Cuando os conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Por tanto, vemos otra referencia al Espíritu. Interesante cómo Jesús ha hecho en estas frases ya algunas referencias al Espíritu. ¿Por qué esta otra referencia al Espíritu? Porque si el Espíritu guió y condujo a Jesús a lo largo y a lo ancho de su ministerio, de tal manera que Jesús actuó movido por él, el mismo Espíritu, del mismo modo, guiará, alentará y acompañará a quienes, movidos por su fe en Jesús, van a tener que padecer y sufrir amenazas y persecuciones ante los magistrados y las autoridades. En cualquier modo, dificultad o persecución que padezcan o se encuentren, los que siguen a Jesús y los que quieren permanecer fieles hasta el final no deberán preocuparse sobre cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en cada momento lo que tienen que decir y lo que tienen que realizar. Por tanto, estas palabras dirigidas a sus discípulos son muy interesantes tenerlas en cuenta porque son esas palabras que van enseñando a los discípulos cómo actuar en medio de las circunstancias de la vida. Continúa el evangelista con otras palabras de Jesús que va a presentar aprovechando la petición de uno de la multitud pidiéndole a Jesús un favor. Y esto va a servir al evangelista para presentar un extenso material por parte de Jesús en el que va a exhortar una vez más a sus discípulos a vivir de acuerdo con la fe. Y el tema que va a tratar el evangelista y que pone en boca de Jesús es a exhortar a sus discípulos a que caminen con sensatez, situándose con verdadera libertad ante los bienes materiales, en las que uno debe vivir de tal manera ante los bienes materiales, pero sobre todo con el corazón puesto en aquellos bienes definitivos que serán una plena realidad cuando llegue el Hijo del Hombre. El punto de partida de este extenso material es un episodio tomado de la vida diaria, como es esta petición que le hace uno de la multitud a Jesús. Así nos lo dice el evangelista. Entonces le dijo uno de la gente: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Ante la petición de esta persona, que le pide a Jesús que interceda para que su hermano le dé la parte de la herencia que le corresponde, Jesús podría haber intervenido aconsejando repartir la herencia
y para ello encontraría numerosos motivos para ello. Pero aprovecha para advertir del peligro de la codicia, que en el fondo es, en este caso que nos ocupa, el motivo que subyace en la ambición o en la avaricia de esta persona que se ha apropiado incluso de lo que no le correspondía ni le pertenecía. Y como enseñanza, Jesús va a contar la siguiente parábola conocida como la del rico insensato. Nos dice el evangelista, les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Esta parábola creo que la conocemos porque es conocida, la del rico insensato. En este personaje que Jesús nos presenta en esta parábola aparece una persona rica que no es descrita como un hombre ambicioso. Él simplemente se encuentra con una excelente cosecha y ni siquiera pretende él multiplicar sus bienes al máximo. Simplemente él lo que prefiere es descansar. Su pecado también consiste en una injusticia. La parábola no dice que haya conseguido sus bienes defraudando el salario a los jornaleros, no. El pecado consiste en su visión placentera de la vida como sublime modo de vivirla. Así lo expresa él mismo con estas palabras. Descansa, come, bebe y banquetea alegremente. Y junto a eso, su egoísmo. El rico solo piensa en sí mismo y en sus bienes. Él habla de mi cosecha, mis graneros, mi trigo, mis posesiones. Y aunque su cosecha sea abundante, su horizonte es muy limitado, porque ahí no aparece ni Dios ni el prójimo, ni siquiera la vida eterna entra en su horizonte, como si todo eso no existiera. Solo existe Él y lo suyo. Vamos a hacer una pequeña pausa y que lo que hemos comentado ahora que nos ayude a interiorizar todo lo que hemos comentado hasta ahora.
Después de haber escuchado esta música que nos ha ayudado a interiorizar lo que hemos comentado hasta ahora, retomamos las palabras de Jesús. Estamos en el programa de Quien guarde mi palabra de Radio María, la radio de la Virgen, la radio que transforma vidas. Y continuando con esta parábola de Jesús conocida como del rico insensato, pues hemos visto cómo Jesús en la parábola no condena, digamos, el modo como esta persona ha conseguido sus bienes. No. Lo que Jesús condena es solo su visión placentera de la vida y su egoísmo. Y es que este hombre cree que todo depende de sus bienes. Todo depende de ellos. Y cuando cuando uno los tiene en abundancia para muchos años, pues no tiene que preocuparse ya de nada. Digamos que este es el pecado radical de esta persona. Su actitud más condenable, su actitud de fondo más condenable es esta. Este rico acumula porque es egoísta, pero es egoísta porque piensa que la abundancia de sus bienes es lo más seguro que tiene en esta vida. Y es todo lo contrario a la propia realidad. Y es lo que Jesús quiere que sus discípulos tengan también muy claro en su vida. Jesús no está presentando al rico sufriendo, penando y sin lograr dormir, sino que nos ha dicho que es una persona que ha conseguido enriquecerse sin esfuerzo, y su ilusión para el futuro no es aumentar su capital de manera angustiosa, sino descansar, comer, beber y banquetear. Pero es que a la larga esta persona no podrá conservar su riqueza. Ese es su pecado radical. ¿Por qué? Porque la muerte hará que no pueda aprovechar o no pueda disfrutar de los bienes que tiene como él quisiera. Porque la muerte hará que sus bienes pasen a sus descendientes o a otra persona. En esta parábola, como en las demás, es importante detenernos en la frase que la culmina, que la cierra. Y Jesús ha terminado la parábola del rico insensato con esta expresión. Así es el que atesora para sí mismo y no es rico ante Dios. Digamos que este es el mensaje casi principal de la parábola. La manera como se termina es el mensaje con el cual el discípulo tiene que grabarse en su corazón. ¿Cómo ser rico ante Dios? Frente al mero disfrute pasivo de los propios bienes, Jesús aconseja esta actitud práctica y positiva, enriquecerse a los ojos de Dios. Y por eso, en el texto que sigue a continuación, vamos a escuchar cómo se puede hacer esto, cómo conseguir ser rico ante Dios. Y Jesús nos lo va a decir poniendo los propios bienes no solo al servicio de uno mismo, sino sobre todo poniéndolos al servicio de los demás. Así es como uno puede ser rico ante Dios, no solo poniendo los propios bienes al servicio de uno mismo, sino de fruto de uno mismo, sino también poniéndolos al servicio de los demás. Si bien la situación económica de los discípulos no era la de este personaje rico, el personaje rico tenía bienes en abundancia y tenía bienes para muchos años, como él dice, pero sin embargo, aunque la situación económica de los que allí estaban era muy diferente a la del rico de la parábola, pero sin embargo, la actitud que Jesús quiere que sus discípulos prevengan es esa actitud, digamos, de estar atado completamente a los bienes personales, pensando que ellos son los indispensables. Digamos, esta es la actitud que Jesús quiere que sus discípulos tengan muy clara en su propia vida. Deben tener claro que los bienes de los que uno
pueda poseer, pueda tener, no son los más indispensables, que hay otros a los cuales hay que fijar su mirada y hay que fijar, digamos, la atención de uno mismo. Y por eso Jesús dice estas palabras. Le dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os inquietéis por la vida qué vais a comer, ni por el cuerpo con qué os vais a vestir, pues la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? Por tanto, si no podéis lo más pequeño, ¿por qué inquietaros por lo demás? Fijaos cómo crecen los lirios, no se fatigan ni hilan, pues yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y vosotros no andéis buscando qué vais a comer o qué vais a beber, ni estéis preocupados. La gente del mundo se afana por todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien su reino, y lo demás se os dará por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por tanto, lo que ha de preocupar a los discípulos, a los seguidores de Jesús, no es preocuparse excesivamente por los bienes terrenos, cuanto de cómo conseguir los más fundamentales, los indispensables. Y la enseñanza de Jesús podemos dividirla en dos partes y en una conclusión. Las dos partes comienzan de forma parecida. Jesús nos ha dicho: no os inquietéis por la vida qué vais a comer, ni por el cuerpo con qué os vais a vestir, pues la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No andéis buscando qué vais a comer o qué vais a beber, ni estéis preocupados. Por tanto, la clave para comprender las palabras de Jesús es que el alma y el cuerpo vale más que el alimento y el vestido. Muchos rebatirían esta afirmación diciendo que sin comer y sin vestir no se puede sobrevivir. Jesús esto no lo niega. Lo que afirma es que hay algo mucho más importante que comer y vestirse, y el discípulo eso ha de tenerlo muy claro. Recordemos que en la primera tentación que Jesús padeció en el desierto, tuvo que superar esto mismo. Y Jesús lo tuvo muy claro cuando él respondió de una forma tan rotunda a la primera tentación del enemigo, de Satanás, cuando Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre. Por lo tanto, hay algo mucho más importante que comer y vestirse. Y es que el creyente, el discípulo de Jesús, que viva su vida confiando plenamente en Dios, ha de procurar vivir sin agobiarse excesivamente por todo aquello que no es indispensable. ¿Por qué? Porque uno ha de tener la confianza puesta en Dios de tal manera que sabe que Dios va a velar por él. Dios va a velar por ti, Dios va a estar contigo, Dios te va a ayudar a saber discernir aquello que es indispensable, aquello que es fundamental de lo que no lo es. Cuando tú te dejas guiar por Él, cuando tú te dejas llevar por Él, Dios es providente. Dios no te abandona. Y como Jesús va a decir ahora, de igual manera que Él se preocupa de los animales y de las flores, sin que ellos hagan nada por sí mismos de antemano, también Él se va a preocupar
de todo aquel que confíe plenamente en Él. Y Jesús lo va a decir en estas palabras tan sencillas y tan expresivas. Dice Jesús: fijaos cómo crecen los lirios, no se fatigan ni hilan, pues yo os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Son las palabras que hemos leído anteriormente. Pues si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, que esta expresión, más que un reproche, es una exhortación que hace Jesús a los discípulos a que sigan creciendo en la fe y en la confianza en Dios. Por tanto, el discípulo ha de abandonarse en la fe, en las manos. El discípulo ha de fiarse de Dios de tal modo que sepa que buscando los bienes que no pasan, pueda vivir con la tranquilidad de que Dios va a velar por él en aquellos bienes que pasan. Cuando uno busca lo eterno, es capaz de vivir de manera con sentido, digamos, lo temporal. Y es lo que Jesús quiere enseñar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque la gente del mundo se afana simplemente por todo lo temporal. Y Jesús le está diciendo a los discípulos: el Padre ya sabe lo que os hace falta. Vosotros lo que tenéis que buscar, lo que tenéis que obtener, es aquello que realmente vale la pena. Por tanto, no perdáis, digamos, el tiempo y las fuerzas en aquello que no es prioritario para vosotros, sino que buscad el reino de Dios. Buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Ahí tiene que descansar el discípulo. A lo largo de la historia de la Iglesia podemos encontrar muchos casos donde ha habido personas, por ejemplo, tenemos un Francisco de Asís, que supo vivir su vida cristiana desde esa pobreza, desde esa sencillez, abandonándose en las manos de Dios. Él tuvo que sufrir o tuvo que pasar por un itinerario espiritual de tal manera que pudo descubrir que hay bienes que son indispensables y hay otros bienes que no son. El discípulo de Jesús también ha de discernir qué es lo más importante de la vida, qué es lo indispensable de aquello que no lo es. Y el discípulo de Jesús ha de vivir de esta manera y tiene que caracterizarse por ese discernimiento continuo de lo realmente importante, de lo realmente necesario, de aquello que no lo es. La conclusión que va a poner Jesús es clara: mantener ese espíritu de discernimiento ante los bienes temporales, no poniendo en ellos el corazón, sino buscar, digamos, lo que realmente es auténtico, lo que no perece, lo que es para siempre. Y por eso Jesús va a dar un pasito más en estas palabras, donde Él va a invitar a sus discípulos a vivir ese espíritu de desprendimiento, de generosidad ante los propios bienes. Y por eso Jesús les va a decir a los discípulos que no se agobien, sino que vivan un desprendimiento sano de aquello que tienen y que sean capaces de compartirlo incluso con los que no lo tienen. Y por eso estas palabras de Jesús que Él ha dicho a los discípulos y que ahora recordamos. Él ha comentado: vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, en donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, en un corazón desprendido, en un corazón generoso, es un corazón que está lleno
de la misericordia, del amor y de la confianza en Dios. Y esta actitud ante los bienes materiales ha de ser una constante en la vida de un discípulo. Y es curioso contemplar cómo encontramos algunos textos, yo no estoy hablando ahora de los evangelios, sino encontramos algún texto donde por ejemplo, tenemos una carta de Pablo a los Corintios donde el apóstol alaba a unas comunidades cristianas, en concreto a las comunidades cristianas de Macedonia, porque han sabido desprenderse de sus bienes. Incluso aquellos que tienen un nivel económico más bien pobre han sido capaces de compartir lo poco que tienen. Su actitud ante las riquezas, ante los bienes que tienen, es de un desprendimiento tan claro que les ha servido para ser capaces de compartir incluso aquello que tienen, que es poco. Por eso, ahora vale la pena que recordemos las palabras de Pablo a la comunidad en la segunda carta a los Corintios, donde él recuerda la actitud de aquellas comunidades cristianas de Macedonia cuando el apóstol les pidió ayuda económica para auxiliar a la comunidad cristiana de Jerusalén que estaba pasando necesidad. Y por eso Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, les dice: en medio de su extrema pobreza, derrocharon generosidad. Uno puede pensar que cuando uno tiene poco, lo poco que tiene se lo tiene que guardar para sí mismo, porque si se lo guarda para sí mismo es la única forma, digamos, de mantenerse. Sin embargo, según los criterios evangélicos y según lo que Jesús nos está diciendo ahora, el discípulo de Jesús ha de tener una libertad tan grande ante los bienes que tenga, pocos o no, para que pueda vivir desprendido de ellos y poder compartirlo con los demás. Es entonces cuando el discípulo de Jesús es capaz de expresar a través de este desprendimiento, es capaz de expresar su plena confianza en Dios. Desprendiéndote o compartiendo lo poco que tienes, sabes en definitiva de que Dios no te va a abandonar, de que Dios va a protegerte, que Dios va a velar de ti, no te va a dejar solo. Entonces, lo que estás realizando no solamente es un bien en ese momento, sino que es un bien que te va a conducir también, entre muchas cosas, a la vida eterna. Porque no es algo que tú pierdes, sino que es algo que tú ganas. Es importante esto. Aquello de lo cual tú te desprendes no es algo que tú estás perdiendo, sino que es algo en lo que tú estás invirtiendo. ¿Por qué? Porque ese desprendimiento que te lleva Jesús en tu vida a tener esa libertad de espíritu ante los bienes temporales, lo que te va a conducir es a gozar plenamente algún día de la plena posesión de los bienes del cielo. Y por eso Jesús termina estas palabras con este texto: allí donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por tanto, las palabras de Jesús invitando a los discípulos, hemos dicho, al desprendimiento, a que el corazón del discípulo no esté puesto en las cosas del mundo que pasan, sino que esté puesto en las cosas de Dios. Y esa actitud es la que tiene que mantener el discípulo. Y Jesús le va a llamar vigilancia. Por tanto, el discípulo tiene que estar vigilante ante la realidad y ante los bienes incluso que posee. Y esta vigilancia es la que Jesús va a exhortar a los discípulos y que él hablaría muchas veces y en diferentes ocasiones a sus discípulos, de manera individual o de manera grupal. Y prueba de ello son los textos que ahora vamos a comentar y que nos lo dice el evangelista Lucas, cuando Jesús va a exhortar a los discípulos a estar en permanente vigilancia.
Dice Jesús: «Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos». Por tanto, esa actitud que tiene que tener el discípulo de permanecer fiel al Señor, al Maestro, a lo largo de toda su vida. Sobre todo en esto que Jesús nos ha insistido respecto no solamente a los bienes terrenales, sino también a otros muchos aspectos de la vida. Pero lo importante es la vigilancia para mantenerse fieles y perseverantes en esa tarea que el Señor te encomienda, porque como Él dice ahora en el texto, Él un día volverá. El discípulo ha de tener claro que tiene ante sí una tarea con una gran responsabilidad, una tarea a la cual ha de responder. El discípulo tiene que tener bien claro que el Señor le ha encomendado una misión, y en esa misión tiene que actuar de manera responsable, porque un día el Señor volverá, un día Él regresará, y a los que son fieles les va a recompensar. Nos dice en la parábola que el amo podrá venir en cualquier momento. Podrá llegar, dice, o a la segunda o a la tercera vigilia nocturna. Entre tanto, los siervos, que somos nosotros, debemos permanecer vigilantes, con las lámparas encendidas y con los pliegues de las túnicas acomodados a la cintura para poder desempeñar el servicio que Él nos ha encomendado. Y como dice, felices tales siervos a quienes el Señor encuentre en vigilancia. Es decir, que si nosotros nos mantenemos firmes y actuamos según el Señor nos indica, nos ha enseñado, ante todo lo que Él nos está ofreciendo, dice que ante el siervo que se mantenga fiel, Él mismo le servirá. Hará con ellos una cosa insólita. El mismo Señor se convertirá en su siervo, los sentará a la mesa y Él mismo los servirá. Fíjense ustedes qué recompensa más bella la que Jesús nos dice a nosotros, que debemos mantenernos fieles a Él. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela para ser fieles. Porque yo os digo, dice el Señor, que los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y a continuación Jesús nos dice otra parábola que va relacionada estrechamente. Afirma: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en su casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Esta parábola, que la podemos unir a la anterior que nos ha dicho Jesús, conocida como la parábola del ladrón que viene de noche, está relacionada con esta vuelta de Jesús, con la vuelta del Señor, como dice Él, que vendrá a la hora que menos penséis. Y es importante que el discípulo sepa que Él puede venir en cualquier momento. Y nos lo dice el Señor a través de estos ejemplos donde Él llama a la vigilancia, donde Él llama a la responsabilidad. Hemos de decir que esta parábola responde a la situación que se estaba dando en algunas comunidades cristianas primitivas. Los hermanos eran conscientes de que el Señor regresaría pronto. Pero ¿qué ocurría? Que el tiempo iba pasando y Él no llegaba.
pudo formarse en algunos momentos una situación de dejadez espiritual o de tibieza ante esa incerteza de la vuelta del Señor. Y en esas circunstancias, la parábola del ladrón fue empleada por la Iglesia primitiva como una exhortación para vivir santamente en vista de esa vuelta del Hijo del Hombre, el cual llegará de improviso y sin que nadie lo sepa, como de improviso se presenta un ladrón que viene a robar por la noche. El evangelista va a dar un paso más en la aplicación de la parábola del ladrón nocturno, dirigida en particular a los encargados de la comunidad cristiana, los cuales tienen una grave responsabilidad y deben cumplir el oficio que el Señor les ha encomendado sin abusar de la autoridad que se les ha dado. Por tanto, las palabras de Jesús dirigidas a los discípulos, ahora las que vamos a escuchar a continuación, van dirigidas sobre todo a las personas que en la comunidad tienen, digamos, un papel importante en cuanto a que son dirigentes o son los responsables de la comunidad. Y por eso encontramos este texto que el evangelista nos muestra. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, más aún se le va a pedir. Este texto lo comentaremos en el próximo programa, en donde Jesús, como hemos dicho, sus palabras van dirigidas a aquellos que tienen en la comunidad una misión, un oficio tan importante como es los encargados de dirigirla. Hasta aquí el programa de hoy. Si no has escuchado este programa en su integridad o quieres escucharlo de nuevo, puedes acudir al podcast de Radio María, o si quieres enviarnos una pregunta o un comentario, puedes hacerlo enviándonos un correo electrónico a quienguardamipalabra@radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan difícil